Empieza el consultorio de fondos de inversión de Capital Radio, jornada de martes, y es un placer saludar a Mar Barrero, Arquiabanca. Mar, ¿qué tal está? Hola, muy buenos días. Ay, sí, vamos a acercarnos un poco el micrófono para que le escuche bien la audiencia. Les recuerdo, este consultorio se puede seguir a través de la radio, Capital Radio, a través del canal de YouTube de Capital Radio. Y ustedes en este consultorio de fondos le pueden preguntar a Mar por sus dudas de fondos, de cartera, de inversión, de contexto de mercado, de rotación de cartera, de ponderación. ¿Quieren hablar con Mar? Teléfono 912833333. Pueden enviar una nota de voz, audio de WhatsApp al 687-050600. Si lo prefieren, un email a oyentes@capitalradio.es o nos hacen llegar su consulta sobre fondos de inversión al chat del canal de YouTube de Capital Radio y le trasladamos la consulta a Mar. Vamos a ir enseguida con esas consultas de este consultorio de fondos de inversión. Está bien que Mar esté bien porque el mercado está un poco nervioso. Mar, hoy parece que la cosa, bueno, se tranquiliza, pero vaya lunes. ¿Con qué lunes hemos empezado la semana, sobre todo en Wall Street? Así es, ¿no? Llevamos ya un par de semanas en las que son más las jornadas con correcciones y con correcciones significativas, ¿no? Que jornadas con subidas. Bueno, el mercado está muy nervioso y lo venimos diciendo. Al final, lo que no les gusta a los inversores en general es la incertidumbre, ¿no? Les gusta trabajar pues con un escenario que, aunque sea complejo, por lo menos esté claro en cuanto a las directrices, ya sean políticas y ya sean económicas. Claro, y ahora lo que se dice es va a venir una recesión en Estados Unidos, ¿no? Claro, es que pasamos de una economía que viene creciendo con fuerza, ¿no? Sorpresivamente, que por el nivel de tipos ya esperábamos que la economía americana se hubiese enfriado pues el año pasado. No ha sido así, ha aguantado muy bien, pero los efectos de esos tipos de interés elevados pues van a llegar, ¿no? O pueden llegar. Es un poco lo que tiene que vigilar la Reserva Federal. A eso se une, como digo, pues la incertidumbre que generan pues todas esas amenazas o no amenazas o promesas, o desde luego todo el tema de los aranceles, ¿no? Que, bueno, en el corto plazo los efectos pensamos, ¿no?, que no van a ser inmediatos, pero que si se aplican y en función del volumen y hacia qué activos van, pues sí pueden también incidir en el crecimiento americano y en el crecimiento del resto de economías, que al final pues somos globales, ¿no? Y todo afecta, lo que pasa en un país afecta al resto. ¿Hay carteras de fondos que se pueden preparar para una recesión, o sería el momento de preparar una cartera por si viene una recesión, o al menos para un contexto de incertidumbre? Pienso que más para ese contexto de incertidumbre, ¿no? Y estar bueno, pues con carteras defensivas o cautelosas, sobre todo pues para aquellos inversores que tienen un horizonte temporal de sus inversiones de muy corto plazo, ¿no? Y que no les gusta ver caer bueno, ni en ningún porcentaje su patrimonio. Es complicado a veces porque hemos visto en las últimas semanas no solo ha caído la bolsa, sino también han caído algunos fondos de renta fija, aquellos que tienen más duración, con lo cual es verdad que no nos podemos proteger 100%, salvo igual pues con fondos garantizados que los suscribes y te olvidas hasta que vencen, ¿no? Pero sí, bueno, pues puedes tener una cartera que tenga como mucho un 10% en bolsa, o tener toda tu cartera en fondos de renta fija de corto plazo, incrementar el peso en esos productos más defensivos como los monetarios, que es verdad que pensábamos, ¿no?, que con la bajada de tipo, sobre todo en Europa, pues iban a perder atractivo, pero sin embargo, bueno, pues siguen dando buenas rentabilidades y pensamos que de aquí a 12 meses todavía nos van a dar plusvalías y en el entorno del 3,5%, 3%, ¿no? Con lo cual sería apoyarnos más en estos momentos. Como digo, para ese inversor más nervioso, pues quizás sea la recomendación. Para los inversores que su horizonte temporal de inversiones de largo plazo y que no le importa asumir riesgos, pues es el momento de empezar a hacer cartera e ir aprovechando estos recortes para ir tomando posiciones. Es complicado. Esa es la duda, ¿no? Porque cuando vienen turbulencias en el mercado, en muchas ocasiones eso es una oportunidad para entrar, pero qué miedo da, porque encontramos, todos los argumentos que encontramos en el mercado son contrarios a entrar en los activos de riesgo. Sí, pero el fondo es bueno, ¿no? Es decir, es verdad que podemos esperar que la economía americana crezca menos, depende de las fuentes, así lo dicen, ¿no? Pero también hay otros datos que siguen mostrando una economía que por ahora aguanta, es decir, todavía tienen
una tasa de desempleo que está cerca de mínimos históricos, Claro. un 4,1% el último dato. Mientras esté ahí y no se incremente a ritmos de en torno al 5%, la economía americana puede crecer, ¿no? Y mientras hay empleo, pues la gente está dispuesta a consumir menos por esa incertidumbre, pero aún así sigue apoyando, ¿no?, a la economía, con lo cual, como decía, para el corto plazo ser más cautelosos, para el inversor de largo plazo pues empezar a hacer cartera poco a poco. Vamos a ir con las consultas de la audiencia en este consultorio de fondos con Mar Barrero, Arquea Banca. Les recuerdo los canales: teléfono 912833333, chat del canal de YouTube de Capital Radio, email oyentes@capitalradio.es, o si lo prefieren, nota de voz, audio de WhatsApp al 687050600. Mar, vamos con la primera de las consultas a través de una nota de voz. Íñigo. Buenos días. Esta es una pregunta para Mar Barrero. Tengo un fondo desde hace 3 años aproximadamente, que es el Nordea 1 GL Climate and Employment. Es un fondo lento, pero que poco a poco ha ido desarrollando un 6, un 8% anual. Sin embargo, en las 2 últimas semanas está cayendo realmente a plomo. Se ha comido en 2 semanas lo de año y medio. Quería saber cuál era su opinión, si merece la pena mantenerlo o venderlo. Y caso de venderlo, ¿qué fondo, traspasarlo, qué fondo considera o qué tipo de fondo considera conveniente en estos momentos para el 2025? Por otra parte, quería preguntarle sobre un fondo que no tengo, pero que he visto que, si bien en años anteriores lo ha hecho bien, el año pasado fue muy lento, pero este parece que va mejor, que es el Ceylern World War Euros. Muy bien, muchísimas gracias. Venga, gracias a usted. Empezamos por el de Nordea. Sí, bueno, pues es el Nordea, el Climate, ¿no?, que está especializado e invierte en empresas relacionadas con todo lo que tiene que ver con la transición hacia una economía más sostenible. No solamente invierte en empresas de energías verdes, o eólicas o solar, sino que en todo tipo, en toda la cadena, ¿no?, industria, otros sectores que también están trabajando, otras empresas que están trabajando precisamente para hacerse más sostenibles, ¿no?, en el cuidado también del medio ambiente. Es verdad que de este sector, este tipo de compañías tuvieron su momento más dulce quizá, ¿no?, 2020, 2021, cuando pues había un apogeo y una mayor demanda de este tipo de compañías, ¿no?, por los inversores. En los últimos años y después sobre todo de la subida de tipos, estos fondos han quedado por detrás porque al final son empresas que todavía necesitan pues muchas inversiones, ¿no?, para hacer esa transformación y financiación, y con los tipos de interés altos pues eso ha sido mucho más complicado, y además pues casi todos los gobiernos han parado un poco la agenda, ¿no?, esa agenda para transformar las economías y cumplir con los objetivos fijados, ¿no?, en la agenda de París. Pensamos que sigue siendo ideas interesantes. Es verdad que necesitan que haya crecimiento económico, que haya inversiones y que los tipos de interés pues estén bajos. El que en Europa hubieran bajado, eso les ha beneficiado, y por eso decía, ¿no?, que el fondo parecía que se estaba recuperando. En las últimas semanas ha sido castigado todo este sector como el resto de sectores, pero al final cuando cae el mercado cae y no discrimina, ¿no?, y todo cae con la misma fuerza, lo bueno y lo malo. Pensamos que como inversión a largo plazo sí sigue teniendo, ¿no?, su razón de ser dentro de una cartera grande y una cartera diversificada, pero en un porcentaje pues no mayor al 5%. Si no es así y tiene un peso mayor, pues yo lo reduciría y me iría pues a fondos quizá más globales, un poco diversificados, Europa, Estados Unidos, dependiendo también un poco de cómo esté estructurada el resto de su cartera. Y nos preguntaba por el Ceylern como otra opción. Es un fondo con un sesgo global, con sesgo más a empresas de crecimiento. Le beneficia que bajen los tipos de interés, tiene exposición a Estados Unidos, a Reino Unido y al resto de Europa. Es un fondo que lo ha hecho muy bien, con una cartera muy concentrada, ¿no?, donde los gestores se centran mucho en la selección de compañías, pero pues con la corrección que sobre todo está afectando a esa parte de growth, pues este fondo también ha visto, ¿no?, cómo corregía.
como alternativa para el largo plazo, me parece muy, muy interesante. Siempre ha mostrado una gran consistencia, pero sabiendo que quizá esa parte, ¿no?, del mercado, la que es más de grow, en estos momentos está un poco más tocada. Oye, si hay recesión en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con crecimiento en periodos, ¿no?, de menor crecimiento económico en Estados Unidos, el growth lo ha hecho bien, entre otras cuestiones porque en esa situación se espera que la Fed pues actúe bajando tipos, que es lo que más interesa a esas empresas, ¿no? Con lo cual, aunque el panorama apunte a esa recesión de darse, pues igual el mercado no lo haría tan mal, el mercado americano, si ahí estuviese la Fed bajando tipos como en otras ocasiones. Algunas voces nos dicen que el mercado está adicto a la liquidez, ¿no? Exacto, ya los apoyos de los bancos centrales, y estás ahí esperando a que actúen. Igual en esta ocasión no lo hace, ¿no? Pero porque está todos los riesgos de que sea una recesión con inflación elevada, que es lo peor y lo más difícil de corregir, ¿no? Pero como digo, en ese entorno todavía las empresas de grow que están en el Seyler pues podrían hacerlo bien. Venga, vamos con más notas de voz, otro audio de WhatsApp desde la redacción Íñigo 687050600, más consultas de fondos de inversión para Mar Barrero. Buenos días. Llevo realizando traspasos desde el Robeco Consumer hacia el GQG Partners Global Equity y hacia el Robeco Chinese Equities. Para acabar de liquidar el dinero que tengo en el Robeco Consumer, había pensado también en un fondo de infraestructuras como es el Lazard Global Infraestructuras, ya que he visto que pondera bastante en Europa y también es a nivel global. ¿Qué le parece este fondo para infraestructuras? Gracias. A ver, ¿qué le parece, Mar? Pues veníamos diciendo desde principios de año que el sector de infraestructuras empezaba a ganar otra vez atractivo, ¿no? Es verdad que bueno, las correcciones también han caído y también esas empresas han sufrido en estas 2 últimas semanas, pero pensamos que es uno de los sectores que deberían hacerlo bien, bueno, pues en este entorno, ¿no? Y más, ¿no?, teniendo en cuenta pues ese paquete de inversiones que ha anunciado Alemania y que van a ir muy dirigidas a todo el tema de infraestructuras. Pienso que es muy muy interesante, ¿no? Y que bueno, pues empieza a ser una alternativa para diversificar las carteras y bajar la exposición al resto de sectores en los que hemos estado sobreponderados hasta ahora, como puede ser el de tecnología. Y el fondo de Lazard, como bien dice, pues lo viene haciendo bien, precisamente por esa mayor exposición a Europa que quizá que otros fondos, ¿no?, que invierten en este sector, y también bueno, pues con esa idea, ¿no?, de que Europa y de que Alemania pues inviertan más en sector infraestructuras, con lo cual el fondo de Lazard me parece una idea pues a tener en cuenta. Hay otros fondos, ¿no?, que también apuestan por ese sector, como Nordea tiene un fondo de infraestructuras, el Deutsche también tiene un fondo de infraestructuras, M&G. Ahí la oferta también bueno, pues no es muy amplia, pero hay otras opciones. Pero el de Lazard me parece que es una opción interesante y este comienzo de año venía haciéndolo muy bien. Mar, tenemos una consulta pendiente de la semana pasada de Teresa, que le preguntaba por el fondo cartera naranja 10/90 FI. Lo tengo desde 2022. Estoy preocupada con su comportamiento. Mi hermana invirtió al mismo tiempo y vendió en 2023 por las pérdidas que acumulaba. Un saludo. A ver. Pues bueno, es un fondo que podríamos considerar defensivo, porque como bien recoge en el nombre, tiene ese 10% iría a renta variable. En estos momentos más o menos está invertido en ese entorno del 10% y el resto lo destina a renta fija. Aún así, porque ha asumido algo más de duración en esa parte de renta fija y lo está haciendo a través de ETFs, es decir, toda la cartera está invertida a través de fondos indexados o de ETFs, que claro, son muy direcciones al mercado. Si lo son en renta variable, también lo son en renta fija, y ahí ir a través de ETFs quizá les penalice más, porque al final lo que hacen es evolucionar al mismo tiempo que bueno, pues que las curvas de los tipos de interés, con caídas de precios de los bonos, y las tires suben, como hemos visto en estos últimos días. Con lo cual es verdad que el año pasado, siendo un año muy interesante para la mayor parte de la renta fija, pues este fondo dio apenas un 2% de rentabilidad, ¿no? Con lo cual pienso que es esa parte más de renta fija de largo plazo lo que le está restando. Este año pues está con una revalorización en el entorno del 0,5 por ahí, ¿no? Es muy poquito.
Con lo cual yo buscaría otras opciones, porque es verdad que siendo defensivo te está dando menos que cualquier fondo de Claro, o sea, renta fija. sí, yo creo que el problema cuando alguien tiene un perfil conservador y busca un producto defensivo, el problema radica en no me da rentabilidad y además me cuesta dinero. Exacto. Y entonces, algo que no me da rentabilidad y me cuesta dinero, al neto le tengo que restar el incremento del coste de la vida, para eso dejo el dinero quieto. Entonces, yo entiendo que haya inversores, ¿no?, que se cabreen por la renta fija, sí, renta fija, pero malo si baja el precio de los bonos y sube las rentabilidades, porque baja el precio del activo y hay bonos en el mercado más interesantes. Malo si sucede lo contrario, ¿no? Y al final, Claro. manejar estas situaciones es complicado. Claro, es verdad que en este tipo de fondos, que además van a ETFs o a indexados, las comisiones de gestión son muy bajitas. Y a veces los inversores priman esa, ¿no?, buscar fondos que sean muy baratos, sin mirar si es el momento de estar ahí o no estar ahí, o si hay que buscar otra estrategia que quizá nos cueste un poquito más en la comisión de gestión, pero que nos ofrezcan una buena rentabilidad. Hay que tener en cuenta que en los fondos el rendimiento ya es neto de esas comisiones. Es verdad que si las comisiones fueran más bajas ganaríamos más, pero también hay que valorar, ¿no?, el trabajo del gestor, del que hace gestión activa y que, como digo, pues va en esa comisión. Pero hay que buscar dentro de lo defensivo, pues aquello que sea defensivo, pero que nos aporte rentabilidad. Como digo, ahora teniendo en cuenta, lo hablábamos antes, ¿no?, y luego comentaremos algún nombre, fondos monetarios defensivos que van sumando todos los días, aunque sea poquito a poco, y que en el plazo de 12 meses, que es un poco en el tiempo, ¿no?, para valorar una inversión, nos van a dar esas rentabilidades todavía por encima del 3%, pues no nos compliquemos más la vida si somos conservadores. Es decir, no busquemos un mixto que tiene un poquito de bolsa, que cuando con la bolsa cae nos va a hacer daño, y cuando la bolsa suba, pues un 10% tampoco nos va a aportar mucho, y lo hemos visto en este fondo pues el año pasado, bolsa subiendo y el fondo se quedó con un 2, es decir, el peso de la renta fija ha hecho mucho más o ha recortado más que el peso de la renta variable haya podido sumar. Con lo cual, si somos defensivos, y más en estos momentos, fondos de renta fija de corto plazo nos van a dar más que un mixto defensivo seguramente, con lo cual pues mantengámonos en esas carteras, que las hay y lo pueden hacer muy, muy bien. Vamos a ir en un ratito con la idea de inversión de Mar Barrero desde Arquiabanca, pero tenemos más consultas, más dudas de oyentes, de tenedores de fondos. 687-050600, más consultas en una nota de voz, Íñigo. A ver, ¿sí? ¿Tenemos consulta preparada? ¿Escuchas, Mar? No. ¿Hola? No sé si tenemos una consulta, compañeros, o no la tenemos, o hemos perdido la conexión. Hola, Ahora, buenos días. Yo compré el Allianz Ciberseguridad y veo que cuando lo compré estaba subiendo en el año un 8% y ahora está bajando un 17%. ¿Me podría explicar qué está pasando con este fondo? Gracias. Bueno, y ahí tenemos el otro problemón, ¿no? Yo le hablo desde el punto de vista periodístico. En general se observó de repente una pasión desenfrenada en recomendaciones por renta variable americana cuando gana Trump, cuando la bolsa no para de subir, incluso cuando arrancamos, ¿no?, durante el mes de enero el ejercicio 2025. El mercado cambia de torna, se da la vuelta, pero la recomendación consistente que había encima de la mesa era renta variable americana y tecnología americana. Y lo que se ha llevado el gato al agua ha sido la renta variable europea, de la que a priori a finales del año pasado mejor justito, mejor poquito, porque Europa está como está. No sé si esto es aplicable a lo que se asocia este fondo, pero hay mucha gente pillada comprando producto en zona de máximos. A ver, pienso que en general somos muy positivos, ¿no?, con la renta variable americana. Y es verdad que estaba en máximos y que, bueno, pues todos venían ya comentando, ¿no?, que la renta variable americana pues iba a corregir, y que además eso, que no podía seguir subiendo a esas velocidad, esa velocidad, ¿no?, como visto en estos años atrás. Pensamos que sigue siendo una de las alternativas que hay que tener en cartera por todo, es decir, y hemos visto a Estados Unidos entrar en recesión, en la crisis subprime, y salir mucho antes que Europa. Es mucho más activa, a la hora mucho más dinámica. Se ha juntado
afectado además este año pues todo el tema de cambio político, y eso la verdad es que está afectando, y quizá el mercado, aunque lo había empezado a valorar, se entusiasmó demasiado, ¿no?, con la llegada de Trump, y sobre todo porque se había rodeado de muchos empresarios y pensábamos que iba a ser más pro mercado. Bueno, es verdad que el ajuste se está produciendo, que el mercado está mirando hacia otro lado, como puede ser Europa, que se había quedado por detrás, pero también hay que decir que esto ha pasado en los 2 últimos ejercicios. Hemos tenido comienzos muy, muy positivos de Europa, y luego Europa se ha ido diluyendo, y luego pues Estados Unidos se ha ido recuperando. Fondo de ciberseguridad es un fondo que invierte en un sector que pienso que tiene mucha razón de ser, que cada vez se invierte más en él, que todas las empresas estamos obligadas, y más el sector financiero, a invertir, ¿no?, en ciberseguridad y en protección, con lo cual es un sector con un alto potencial de crecimiento. Es un sector en el que las empresas son pequeñas, que necesitan financiación, necesitan también tipos bajos, ¿Sí? Y que, bueno, pues ante esa perspectiva de que la FED tampoco baje mucho los tipos, de que pueda haber inflación y que por tanto el resto de bancos tampoco, pues ese sector es de los que más corrigen en las caídas. Lo vimos el año pasado, empezó también el 2024 subiendo pues en enero en esos porcentajes, 8-10%, vino marzo y febrero, finales de febrero, cuando las empresas del sector pues empiezan a presentar resultados, buenos resultados, pero con perspectivas de que sean algo peores si los tipos siguen altos, y eso penaliza pues a este sector. Se ha juntado con que ha habido una corrección global en todo lo que es la tecnología y el growth. Bueno, y es verdad que se nos avisó mucho de que estaba a un PER muy elevado en general, claro, la bolsa americana, que se había corrido mucho. Lo que pasa es que entró el FOMO, ¿no?, el miedo a perdérnoslo, y parece que había que estar sí o sí, y bueno, las valoraciones eran las que eran. Son las que son, es verdad que con perspectivas de que bueno, las empresas ganen y sigan apoyando esas revalorizaciones, pero también veníamos avisando, el que entre que no espere que vaya a obtener un 20% como en años anteriores, y que va a ser más complicado, y que las subidas pues van a ser más pausadas. ¿Hay que estar en Estados Unidos? Sí. ¿Hay que estar en tecnología? Sí. ¿Hay que estar en ciberseguridad? Sí, sabiendo que podemos sufrir fuertes correcciones. Como digo, ciberseguridad, este fondo el año pasado, a mediados de año, pues perdía igual un 15%, después de las correcciones que hubo en marzo, abril, y luego en el verano, tras algunas noticias que hubo, ¿no?, de algunas empresas con algunos fallos importantes, como el de que afectó a Microsoft, ¿no? Sí. Y eso hizo que el sector cayera, y finalizó el año pues con rentabilidades positivas, es decir, recuperó de toda la caída, y terminó el año en positivo, pues torno 10%. El año anterior había ganado un 70%. Bueno, pues estamos más en que gane ese 10% y de forma consistente a ver esas fuertes revalorizaciones. Eso es lo que esperamos también de la bolsa americana. Rentabilidades positivas, pero desde luego no tan elevadas. Y de la bolsa europea, bueno, pues oye, hay posibilidades, ¿no?, de que Europa lo haga mejor, que bueno, al final está muy apoyada al sector bancario, que venía haciéndolo bien, con buenos resultados, pero Europa, como bien decías, pues necesita otras cosas también. Antes de ir con la idea capital, Mar, a ver si nos da tiempo una consulta a través del canal de YouTube de Capital Radio, me gustaría preguntar por Robeco BP US Sell Op renta variable americano de pequeña capitalización. ¿Puedo hacer un comentario rápido, por favor? Bueno, las empresas de pequeña capitalización americanas, es verdad que esperábamos mucho de ellas, se están quedando por detrás, tipos altos no les benefician, volatilidad tampoco, necesitan además que haya crecimiento, con lo cual si no se juntan esas dos variables, no lo vemos a corto plazo como uno de los segmentos en los que hay que estar. Igual las small cap europeas tienen un poquito más de razón de ser en una cartera. Las americanas por ahora yo me mantendría fuera. Venga, pues vamos con las ideas capitales de Mar Barrero, Arquiabanca. Bueno, ideas o idea. ¿Qué nos trae para hoy, para los oyentes, para los inversores, para los ahorradores, Mar? Bueno, en línea, ¿no?, con lo que hemos comentado, para proteger un poco las carteras, para ese inversor más nervioso, para pasar estos momentos de incertidumbre, pues fondos monetarios. Ahí la verdad es que es amplia la oferta, ¿no? Todas las entidades tenemos alguno, y bueno, nos gusta pues el de BNP, el BNP Intiscas, el 3M, o por ejemplo el del Deutsche, el Floating Rate, que es tan conocido, de la François, pues el François Tresorerie. Bueno, hay muchos, ¿no? Y todos ellos están con ese potencial de dar una rentabilidad en el entorno 3,5 este año.
con lo cual, bueno, pues sigue siendo Porque ¿qué una opción caracteriza válida. este tipo de fondos? A ver, por ejemplo, el de Sí. BNP o el de Deutsche. Pues estos fondos lo que hacen es comprar emisiones de deuda pública o deuda corporativa con vencimientos inferiores a los 3-6 meses, es decir, se mueven entre 1 o 3 meses, 1 o 6 meses. Esos activos pues siguen pagando un cupón interesante, es verdad que había bajado en estos años, pero ahora con ese repunte de tires pues vuelven a actualizar sus carteras con emisiones que les pagan un poquito más. Como lo actualizan antes, pues se benefician antes de esas Es posibles como subidas tener de papel las a largo tires. plazo. Exacto, entonces, bueno, nos permite que nos den esas rentabilidades positivas, como digo, pues todavía este año, y esperamos que al año que viene también pues su rentabilidad quizá baje si siguen bajando los tipos en Europa, pero que estén en el entorno 2-2,5, que estén por encima un poco de la inflación, ¿no? Bueno, Pero pues es sobre seguir todo, teniendo una exposición a monetarios, ¿no? De Exacto. alguna manera en un entorno de incertidumbre del mercado para protegerse. para no salirse Para no totalmente, salirse. para no vender, para no hacer esas Para buscar minusvalías. rentabilidad, Y efectivamente. para tener esa rentabilidad a la espera de que el mercado se calme y buscar otras opciones que luego nos paguen más, con lo cual, bueno, como digo, casi todas las casas tienen monetarios, estos son de entidades internacionales que casi todas las plataformas también te dan acceso a ellos y pienso que sigue siendo pues una opción válida, y si no, renta fija de muy corto plazo, y ahí, bueno, pues buscar, ¿no? Que también hay muchos fondos. Desde luego lo que no recomendaría es asumir duración. Fondos de renta fija de largo plazo por ahora pues no los tendría en cartera. Mar Barrero, Arquiabanca, gracias por acompañarnos en el consultorio de fondos de inversión de Capital Radio. Excelente análisis. Gracias por acompañarnos, por aportar valor añadido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.